Hoy voy a compartir con ustedes la historia más dolorosa de mi vida. Me llamo María, tengo 62 años, nací en 1957, en el interior. Mi infancia fue sencilla, pero llena de amor. Éramos mi padre, João, mi madre Elena, mis 3 hermanos y yo. Mamá siempre fue una mujer hermosa, de esas que llaman la atención donde quiera que vayan. Aún teniendo ya 4 hijos, conservaba una vanidad admirada por todas las mujeres del pueblo. Papá falleció cuando yo tenía apenas 18 años, víctima de un infarto fulminante que dejó a nuestra familia completamente desamparada. Fue en esa época que conocí a Augusto An. Él llegó a nuestro pueblo para trabajar en el banco local. Un joven de 23 años, bien parecido, educado, con ese aire de hombre de ciudad que encantaba a cualquier chica del interior. Recuerdo como si fuera hoy el día en que entró en la tienda de telas donde yo trabajaba. Ann dijo que necesitaba comprar un regalo para su madre. Conversamos por casi una hora y antes de irse me invitó a tomar un helado el domingo después de la misa. Fue un noviazgo rápido. En 6 meses estábamos comprometidos y al año nos casamos. Mamá parecía tan feliz con mi boda que se involucró en todos los detalles. Hoy entiendo que tal vez había otros motivos detrás de tanto entusiasmo. Los primeros años fuimos muy felices. Construimos nuestra casa con mucho sacrificio, ladrillo a ladrillo. Augusto creció dentro del banco y llegó a ser gerente. Tuvimos 2 hijos maravillosos, Claudio y Marina. Mamá, que se había quedado viuda joven, siempre estuvo muy presente en nuestra casa. Qué suerte la tuya de tener una madre tan servicial, decían mis amigas. A mí yo lo creía con todo mi corazón. Al principio, eran pequeñas señales que elegí ignorar. Augusto empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Varias veces por semana, cuando llegaba a casa, se duchaba antes incluso de saludarme. Mamá empezó a parecer siempre muy arreglada, con perfumes nuevos que decía haber recibido de una amiga. Telacapito. En las reuniones familiares, noté miradas que duraban más de lo normal, caricias aparentemente inocentes que me incomodaban, sin saber bien por qué. Celebramos 25 años de matrimonio con una gran fiesta. Fue ese día cuando mi mundo empezó a desmoronarse, aunque solo lo descubriría 5 años después. Tengo una foto de ese día. Yo en el medio, Augusto a mi derecha, mamá a mi izquierda, los 3 sonriendo. Hoy veo en los ojos de ellos un secreto compartido que me excluía completamente. A los 30 años de casada, yo tenía 53, Augusto 58 y mamá 75 acos. A pesar de la edad, mantenía aquella vanidad impresionante. Aquella tarde de abril, regresé más temprano de casa de mi hija. Había ido a ayudarla con el recién nacido, mi primer nieto, pero Marina me dijo que todo estaba bajo control y que podía descansar un poco. Decidí sorprender a Augusto, que ese día tenía libre, el portón estaba sin llave, lo cual me pareció extraño. Entré sin hacer ruido, pensando en sorprenderlo. Fue entonces cuando escuché risas que venían de nuestro dormitorio. Reconocí de inmediato la voz de mamá. Esa risa característica que soltaba cuando estaba especialmente contenta. Debería haber tocado la puerta, anunciado mi presencia, lo que fuera, pero algo me impulsó a girar la manija en silencio. Lo que vi en ese cuarto, en nuestra cama, jamás saldrá de mi memoria. Mi esposo y mi madre, envueltos en las sábanas que yo misma había cambiado. Esa mañana, no grité, no llores, no hice un escándalo. Cerré la puerta tan silenciosamente como la abrí y salí de la casa. Caminé por horas por el pueblo, intentando procesar lo que había visto. Cuando regresé, estaban en la sala viendo televisión, como si nada hubiera pasado. Augusto me preguntó dónde había estado, con esa falsa preocupación que ahora reconocía claramente. Mamá dijo que había pasado a dejar un dulce hecho especialmente para mí y me senté entre ellos y sonreí. Fue en ese momento que decidí pagarían caro por cada minuto de humillación que me hicieron pasar. Las semanas siguientes fueron una prueba para mi cordura. Seguí tratando a ambos con normalidad, tal vez incluso con más cariño que antes. Observaba atentamente cada movimiento
cada mirada que intercambiaban. Cuando pensaban que yo no los veía, empecé a prestar atención a las cuentas, los horarios, los detalles que antes pasaba por alto. Descubrí que su relación probablemente había comenzado en los primeros años de mi matrimonio. 30 años de traición, de mentiras, de engaños. Una tarde, mientras ordenaba la oficina de Augusto, algo que rara vez hacía, encontré un conjunto de cartas antiguas guardadas en una caja de puros al fondo de un cajón. Eran cartas de mamá para él, fechadas pocos meses después de nuestra boda. El contenido era demasiado explícito para repetirlo aquí, pero dejaba claro que su relación había comenzado prácticamente al mismo tiempo que mi matrimonio. Fue entonces cuando nació mi plan. No sería una venganza impulsiva, movida por la rabia momentánea, sería algo calculado, frío, que los alcanzaría exactamente donde más dolía, frente a toda la comunidad que tanto los respetaba. Sugiriéndole a Augusto que renováramos nuestros votos matrimoniales para celebrar nuestros 30 años juntos. Él dudó al principio, pero insistí tanto que terminó aceptando. Mamá, por supuesto, se ofreció de inmediato para ayudar con todos los preparativos. Será la fiesta más bonita que este pueblo haya visto, prometió, sin saber que estaba ayudando a preparar su propia humillación pública. Durante 6 meses, planeé cada detalle de aquella fiesta. Invité a todos en el pueblo, amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos. Nadie podía faltar. Contraté el mejor servicio de catering, una decoración impecable, música en vivo. Gasté una pequeña fortuna, pero sabía que cada centavo valdría la pena. Paralelamente, comencé a mover las piezas de mi otro plan, abrí una cuenta bancaria secreta y, poco a poco, fui transfiriendo pequeñas cantidades de nuestro dinero. Dinero que también ayudé a ganar a lo largo de los años, trabajando como maestra y luego como directora de la escuela municipal. Vendí discretamente algunas joyas que había recibido a lo largo de los años, incluyendo regalos que Augusto me dio en aniversarios de bodas, probablemente impulsado por la culpa. También empecé a hablar casualmente con Augusto sobre la importancia de asegurar nuestro futuro. Le sugerí que podríamos ampliar el pequeño terreno que habíamos heredado de sus padres y convertirlo en un negocio familiar. Le encantó la idea, especialmente cuando mencioné que podríamos construir allí una casa más pequeña para cuando nos jubiláramos, para estar solo tú y yo, le dije, tomando sus manos y mirando a sus ojos mentirosos, con la ayuda de mi hijo, Abigado, aunque sin revelarle mis verdaderas intenciones. Por supuesto, preparé todos los documentos necesarios para transferir la propiedad del terreno exclusivamente a mi nombre. Le dije a Augusto que era solo una formalidad, una cuestión de organización para el futuro negocio. Firmó todos los papeles sin siquiera leerlos bien, confiando ciegamente en mí. La ironía no se me escapaba. Mientras tanto, la fiesta de renovación de votos se acercaba. Mamá y Augusto estaban completamente involucrados en los preparativos, creyendo que yo estaba demasiado ocupada con otros detalles como para notar los momentos que robaban juntos. Yo sonreía, fingía no ver, y continuaba con mi plan. Una semana antes de la fiesta, contraté al sobrino de una amiga que trabajaba en producción de videos. Le pedí que preparara una retrospectiva de nuestra vida juntos, usando fotos y videos familiares. Quiero sorprender a mi marido con recuerdos de nuestros 30 años de unión, le expliqué. Le entregué una selección cuidadosa de fotos y videos felices, momentos que parecían retratar un matrimonio perfecto. Lo que nadie sabía era que yo tenía un segundo conjunto de imágenes. Durante los últimos meses, instalé discretamente pequeñas cámaras por la casa, especialmente en los lugares donde sabía que solían encontrarse cuando pensaban que yo estaba. Capté momentos íntimos, conversaciones comprometedoras, confesiones de años de traición. Todo estaba documentado, listo para ser revelado en el momento justo. A medida que se acercaba el gran día, sentía una calma extraña. Ya no era la rabia lo que me movía, sino un sentido de justicia. Me robaron 30 años de vida, construyeron una relación
a mis espaldas. Se burlaron de mi confianza. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Las señales siempre estuvieron ahí, ¿sabes? Como esas pequeñas grietas que aparecen en las paredes y que una pinta por encima, creyendo que el problema desapareció. Pero sigue ahí, creciendo en silencio, hasta que un día toda la estructura amenaza con derrumbarse. Recuerdo una Navidad, creo que era 1975, llevábamos casados apenas 2 años. Augusto dijo que necesitaba pasar por la agencia del banco para resolver una emergencia con un cliente importante. Era Nochebuena. ¿Quién resuelve asuntos bancarios en Nochebuena? Mamá, que estaba con nosotros para la cena, sugirió que yo terminara de preparar el pavo, mientras ella iba a la misa del gallo. En curioso, cómo ambos salieron casi al mismo tiempo y volvieron también con pocos minutos de diferencia. Mama Khan, el lápiz labial ligeramente corrido, Augusto, con un botón de la camisa abrochado en el lugar equivocado. Lo noté, pero me convencí a mí misma de que estaba imaginando cosas. En 1981, mi padre estaba en el hospital, en sus últimos días de vida. Nos turnábamos para estar con él. En una noche que era mi turno, recibí una llamada de Augusto, diciendo que necesitaba buscar unos documentos en el hospital para el seguro. Me pareció extraño el horario. Ya pasaban de las 10 de la noche. Cuando salí brevemente a tomar un café, los vi a los dos en el pasillo. Augusto sostenía la mano de mamá, consolándola, decían ellos. Volví, en silencio, a la habitación de papá, fingiendo no haber visto nada. El pobre hombre murió creyendo que su esposa lo amaba. Por encima de todo, a los aniversarios de boda eran particularmente dolorosos. Ahora que lo veo en retrospectiva, Augusto siempre insistía en celebrarlos en grande. Al principio creía que era por amor, después comprendí que era por culpa, y mamá siempre nos regalaba algo para la casa, para el nido de amor de ustedes, decía con una sonrisa que ahora reconozco como cínica. En nuestro 20º aniversario, nos regaló un juego de sábanas importadas para calentar las noches de invierno, dijo, guiñándole el ojo a Augusto. En ese momento, interpreté como una broma de suegra. Hoy sé que era una broma privada. Hubo una vez, creo que en 1992, que encontré un pendiente desconocido en el coche de Augusto. Lo confronté de inmediato. Se puso nervioso. Dijo que no tenía idea de cómo había llegado ahí. El domingo siguiente, cuando mamá vino a almorzar con nosotros, noté que llevaba el par del pendiente que había encontrado. Comenté casualmente sobre el hallazgo durante el almuerzo. Mamá casi se atragantó con el vino. Debe de ser de su secretaria, sugirió rápidamente. Tú sabes cómo son de descuidadas esas jovencitas. Augusto asintió enfáticamente, agradeciendo a mi madre la aclaración. Una pieza más del rompecabezas que me negaba a armar. A los años 90 fueron particularmente difíciles. Nuestros hijos adolescentes demandaban atención. Yo acababa de asumir el cargo de directora en la escuela, y Augusto estaba cada vez más distante. A las reuniones en el banco se multiplicaban. A veces llegaba a casa oliendo a perfume femenino. Es el perfume de la gerente regional. Explicaban curioso cómo ese perfume era exactamente el mismo que mamá había empezado a usar. Mamá, siempre tan presente, siempre tan servicial. Aparecía sin avisar cuando yo estaba en el trabajo. Vaina a ayudar con la casa, decía cuando volvía y la encontraba allí. La ropa de cama, curiosamente, siempre necesitaba cambiarse esos días. Ella insistía en lavarla personalmente, alegando que sabía cómo cuidar los tejidos finos. Yo lo agradecía, interpretándolo como cariño maternal. Qué ingenua fui. En 1998, mamá sufrió una caída y se rompió el fémur. Necesitó cirugía y una larga recuperación. Augusto se ofreció para llevarla todos los días a las sesiones de fisioterapia. Tú estás ocupada en la escuela, querida, argumentó. Ni tu madre siempre ha sido como una madre. Para mí también, en la ironía de esa frase. Ahora me da náuseas. Durante esos meses, pasaban horas juntos. Recibía llamadas en el trabajo. No te preocupes, hoy tardaremos un poco más en la fisioterapia. Y yo, siempre confiada, siempre ciega,
agradecía por la consideración. A nuestros hijos crecieron sin sospechar nada, o al menos eso espero. Claudio se graduó en Derecho y se mudó a otro estado. Marina se casó joven, y también se fue. Con la casa más vacía, los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes. Aún así, mantenían la fachada de perfección a Augusto, el yerno ejemplar. Mamá, la suegra dedicada. En 2002 hicimos un viaje al nordeste, nuestro primer gran viaje en años. Augusto sugirió que invitáramos a mamá. Está sola y le encantaría conocer Fortaleza, dijo él. Durante esa semana, noté varias veces que los dos desaparecían. Juntos, fuimos a comprar agua. Estábamos viendo los puestos de artesanía. Siempre tenían una excusa lista. Una noche, desperté y no encontré a Augusto en la cama. Salí a buscarlo y lo encontré en la terraza del hotel, susurrando por teléfono. Tenemos que tener más cuidado, decía Ann cuando notó mi presencia. Colgó rápidamente. Era del trabajo, explicó. A las 3 de la madrugada, fingí que le creía. Lo peor de todo eran las fechas especiales. En los cumpleaños de mamá, Augusto siempre hacía cuestión de comprar regalos elaborados. Tu madre se merece lo mejor, decía en mi cumpleaños. Recibía flores y una tarjeta, escrita a las apuradas. En las fiestas de fin de año, las miradas entre ellos se intensificaban a medida que avanzaba la noche y el vino corría. Varias veces lo sorprendí en rincones apartados conversando íntimamente, alejándose cuando alguien se acercaba. En 20T encontré recetas médicas a nombre de mamá en el bolsillo del saco de Augusto. Cuando pregunté, dijo que había ido a la farmacia por ella. No se sentía bien y me pidió ese favor. ¿Y por qué no me lo pidió a mí su propia Haye? La respuesta ahora es evidente. El año 2015 trajo un giro inesperado. Augusto sufrió un pequeño derrame que lo dejó hospitalizado por 2 semanas. Mamá prácticamente se mudó al hospital. Estoy ayudando a mi hija en este momento difícil, explicaba a las enfermeras. Yo trabajaba durante el día y me quedaba con él por las noches. Ella hacía el turno de día. Una enfermera una vez me preguntó por qué la esposa solo venía durante el día. Me confundí hasta que entendí que se refería a mamá. Debe ser un error, respondían, pero no lo era. A medida que Augusto se recuperaba, noté papelitos intercambiados, entre ellos, en pequeños papeles que desaparecían rápidamente. Cuando yo me acercaban una vez, recogí uno que se le había caído. Necesitamos hablar sobre M. La letra era de Mamane. En ese momento pensé que M era algún medicamento o tratamiento. Ahora sé que era mi nombre, Ann Maria. Em 2017 comecei a ter problemas de insônio. Se quiser, posso continuar com a próxima parte ou reunir o texto todo em um só documento para facilitar. É só me dizer, claro. Aqui está a tradução completa do texto para o espanhol. Mi médico me recetó algunos medicamentos suaves que me hacían dormir profundamente. Una de esas noches, desperté brevemente con la sensación de que había alguien en la habitación. Entrecerré los ojos y vi a Augusto vistiéndose en silencio. Meyer, el reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. Al día siguiente, la pregunté. Se había levantado de la cama durante la noche. ¿Debes haberlo soñado, querida?, respondió con un beso en la frente. Ese mismo día, mamá apareció con un pastel sorpresa. Tuve insomnio y decidí hornear en la madrugada, explicó. Los últimos años antes del descubrimiento estuvieron llenos de esos momentos en pequeños fragmentos de evidencia que yo deliberadamente ignoraban. El celular que Augusto nunca dejaba cerca, las llamadas que atendía alejándose a otra habitación, los mensajes que borraba apresuradamente, las visitas de mamá que coincidían, curiosamente, con reuniones de emergencia en el banco. En 2019, encontré un recibo de motel en el bolsillo del pantalón de Augusto. Cuando lo confronté, inventó una historia elaborada sobre un amigo que estaba teniendo una aventura y le pidió que hiciera la reserva. ¿Le creí? No, Ann, pero acepté la explicación porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla. Comienzos de 2020, poco antes de la pandemia, mamá empezó a tener problemas de salud. Nada grave, pero lo suficiente para que Augusto demostrara una preocupación
excesiva. Insistió en que se mudara temporalmente a nuestra casa. Así podremos cuidarla mejor, argumentó. Durante las 6 semanas que estuvo con nosotros, noté las miradas, los roces accidentales, los susurros cuando creían que yo no estaba cerca. Fue durante la pandemia que las cosas comenzaron a volverse más evidentes. Con todos en casa, los encuentros se volvieron más difíciles para ellos. La tensión era palpable. Augusto se irritaba por cualquier cosa. A mamá llamaba varias veces al día, con excusas cada vez menos convincentes. Solo quería saber si necesitan algo del mercado, decía, sabiendo perfectamente que hacíamos todas las compras en línea, en la Navidad de 2021. Ya con las restricciones más flexibles, hicimos una pequeña reunión familiar durante la cena. La novia de mi sobrino mencionó casualmente que había visto el coche de Augusto estacionado cerca del edificio de la abuela, varias veces en los últimos meses, cuando pasaba a dejarle las compras. Qué bueno que estás cuidando de mamá, dijo mirándome. Augusto casi se atraganta con el pavo. Mamá derramó la copa de vino. Por primera vez, me permití considerar abiertamente lo que había sospechado durante décadas. Entonces, llegó aquella tarde de abril de 2022, el descubrimiento final, irrefutable. Después de 30 años viviendo una mentira, finalmente enfrenté la verdad. Y, contrario a lo que ellos podrían haber esperado, esa verdad no me destruyó. Me liberó me liberó para planear meticulosamente cómo reconstruiría mi vida, después de exponer la de ellos al escrutinio público que tanto temían. Después de aquella tarde de abril que lo cambió todo, volví a casa e hice lo que nadie esperaría. Absolutamente nada. No confronté, no grité, no lloré delante de ellos. En cambio, besé a Augusto como siempre hacía cuando llegaba. Agradecí a mamá por el dulce que dijo haber traído especialmente para mí, y seguí con mi rutina. Pero por dentro, algo había cambiado de forma fundamental. Era como si un interruptor se hubiese activado, transformando 3 décadas de ceguera voluntaria en una claridad dolorosa. Esa misma noche, acostada al lado del hombre que me había traicionado durante toda nuestra vida matrimonial, tracé las primeras líneas de lo que se convertiría en el plan perfecto. No sería una venganza impulsiva, motivada por la rabia inmediata. Sería algo calculado, frío, ejecutado, con la misma paciencia que ellos tuvieron para engañarme durante 30 años. A la mañana siguiente, abrí un cuaderno nuevo y comencé a documentarlo todo. Fechas, horarios, excusas usadas, comportamientos sospechosos. Revisé mi memoria en busca de todos los momentos extraños que había justificado a lo largo de los años. Cada página completada confirmaba lo que ya sabía. No se trataba de encuentros aislados, sino de una relación paralela que probablemente comenzó incluso antes de mi matrimonio. En mayo de 2022, inicié la fase financiera de mi plan. Primero, necesitaba entender completamente nuestra situación económica, algo que siempre había dejado en manos de Augusto. Le pedí ver los extractos bancarios, alegando preocupación por la jubilación que se acercaba. Dudó, pero terminó. Con la excusa de querer aprender más sobre finanzas, comencé a asumir algunas responsabilidades administrativas, ganando acceso a contraseñas y documentos. Fue impactante descubrir que Augusto tenía una cuenta separada que recibía depósitos regulares. Cuando le pregunté, dijo que era una jubilación privada que estaba guardando como sorpresa para nuestra vejez. Acepté la explicación con una sonrisa, mientras fotografiaba en secreto todos los documentos. En junio, hice mi primer movimiento concreto. Abrí una cuenta bancaria exclusivamente a mi nombre, en un banco diferente al que usábamos, a transferir pequeñas sumas mensuales, montos que no levantarían sospechas, pero que con el tiempo se acumularían significativamente. También empecé a vender discretamente algunas joyas que usaba poco. Para cada joya vendida, inventaba una. Se la presté a Marina. Debe de estar en esa caja, en el desván. No la uso desde hace años. Tal vez la Dani. En julio, programé una cita con un abogado en una ciudad vecina, donde nadie me conocía. Quería entender mis derechos
En caso de divorcio por infidelidad comprobada, el abogado me explicó que, con pruebas concretas, tendría ventajas considerables en la división de bienes. Fue entonces cuando comprendí que necesitaría pruebas irrefutables. En agosto, con la excusa de modernizar la casa, instalé discretamente pequeñas cámaras en áreas estratégicas, no en zonas íntimas. Aún conservaba algo de decencia, algo que ellos claramente no tenían, pero sí en lugares donde frecuentemente los sorprendía en conversaciones en voz baja en el despacho, la terraza trasera, la sala cuando supuestamente yo no estaba. También instalé una grabadora en el coche de Augusto y una aplicación espejo en su celular durante una noche en la que había tomado sus pastillas para dormir. Septiembre trajo las primeras pruebas concretas en grabaciones de conversaciones explícitas, mensajes de texto inequívocos, imágenes que no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación. Cada nuevo hallazgo era como una puñalada, pero me mantuve firme en mi propósito y archivaba todo meticulosamente, creando copias digitales almacenadas en diferentes lugares. Fue en octubre, mientras revisaba nuestros documentos fiscales antiguos, que encontré algo verdaderamente perturbador. Transferencias regulares de la cuenta conjunta a la cuenta personal de mamá, que Augusto justificaba como ayuda a su suegra en los registros. Estas transferencias comenzaron pocos meses después de nuestro matrimonio y continuaron durante décadas. Hablamos de una cantidad considerable a lo largo de los años, dinero nuestro, de nuestro trabajo y ahorros, que él desviaba hacia ella. Ese mismo mes surgió la oportunidad perfecta. Durante una cena con amigos, alguien mencionó a una pareja que había renovado sus votos después de 50 años de matrimonio. Miré a Augusto con ojos brillantes de falsa admiración y dije, ¿no sería maravilloso que hiciéramos eso en nuestros 30 años? Él se atragantó con el vino, pero frente a los amigos no podía rechazar la idea. La semilla estaba plantada en noviembre, presenté formalmente la idea de la renovación de votos, planeada para abril de 2023, coincidiendo exactamente con nuestro 30º aniversario. Hablé con tanto entusiasmo, pinté una imagen tan perfecta de la celebración, que Augusto terminó cediendo. Mamá, cuando se enteró, se ofreció de inmediato para ayudar. Nadie conoce mejor los gustos de mi hija que yo, dijo con esa sonrisa que ahora me provoca escalofríos. Diciembre de 2022. Few Crucial. Con el pretexto de las fiestas de fin de año, invité a toda la familia a nuestra casa, incluyendo a mi hijo Claudio. Aprovechando su formación en Derecho, le pedí ayuda para organizar algunos documentos. Le expliqué que quería sorprender a Augusto transformando el pequeño terreno que habíamos heredado de sus padres en un proyecto para la jubilación. Claudio, sin sospechar mis verdaderas intenciones, preparó todos los documentos necesarios para transferir la propiedad exclusivamente a mi nombre. En la víspera de Navidad, entre sonrisas y champán, presenté los papeles a Augusto para que los firmara. Es solo para que empecemos el proyecto del terreno, querido, un regalo anticipado de Navidad para nuestra jubilación. Él firmó sin leer, como sabía que haría en ese momento. El terreno, el único bien que estaba solo a su nombre, se convirtió legalmente en mí. Enero de 2023 estuvo dedicado a los preparativos de la fiesta. Contraté el mejor catering de la región. Reservé el salón más elegante de la ciudad. Encargué decoraciones elaboradas. Augusto comenzó a mostrar preocupación por los gastos, pero lo tranquilicé. Es una celebración única, querido. 3 décadas merecen algo especial. A lo que él no sabía es que yo estaba pagando gran parte con el dinero que había estado guardando en secreto. En febrero me acerqué a Augusto con una idea aparentemente inocente. Estaba pensando en hacer un video retrospectivo de nuestra vida juntos para mostrar en la fiesta. ¿Qué te parece? Él se mostró visiblemente incómodo, pero a través no podía rechazarlo sin parecer sospechoso. Gran idea, querida. Contraté a un joven videógrafo, sobrino de una amiga que no conocía personalmente a nuestra familia. Le entregué una selección cuidadosamente curada de fotos y videos felices, momentos que parecían retratar un matrimonio perfecto. Al mismo tiempo,
trabajaba en secreto en un segundo video. Este contenía las pruebas que había recolectado en los últimos meses en fragmentos de conversaciones grabadas, mensajes comprometedores, imágenes captadas por las cámaras ocultas, documentos financieros que mostraban el desvío de dinero. Lo edité todo cuidadosamente, asegurándome de que no hubiera dudas sobre la naturaleza de su relación. Marzo fue el mes de ultimar detalles prácticos de mi plan post-exposición. Alquilé discretamente un apartamento en otra ciudad, usando solo mi nombre. Transferí la mayor parte del dinero que había ahorrado a esa nueva cuenta. Preparé una maleta con documentos importantes y objetos de valor sentimental, dejándola en casa de una amiga de confianza, la única persona que tenía una vaga idea de lo que estaba planeando. Aunque no conocía todos los detalles, también ese mes hice algo que nunca imaginé hacer. Visité a un detective privado, no para investigar, ya tenía pruebas suficientes, sino para recibir orientación sobre cómo asegurarme de que las pruebas que tenía fueran legalmente válidas, siguiendo su consejo. Repetí algunas grabaciones en contextos específicos y obtuve declaraciones por escrito de personas que, sin saberlo, habían presenciado comportamientos sospechosos a lo largo de los años. En la primera semana de abril, a solo unas semanas de la renovación de votos, di un paso arriesgado. Confronté a la amiga más cercana de mamá, doña Teresa Ann, sin revelarle todo. Insinué que sabía algo grave sobre mamá y Augusto en su reacción confirmó mis sospechas. Ella lo sabía, María querida. Hay cosas que es mejor no remover, dijo nerviosamente. Presioné un poco más y terminó admitiendo que lo sospechaba desde hacía años, pero nunca tuvo el valor de decírmelo. Antes de irme, le hice prometer que estaría presente en la renovación de votos. Será una celebración inolvidable, le aseguré. 2 semanas antes de la gran fecha, tuve una conversación extrañamente sincera con Augusto. Abel Sabra, como los 30 años, habían pasado volando. Cómo estaba entusiasmada con la celebración, cómo sería un nuevo comienzo para nosotros. Vi en sus ojos una mezcla de culpa y alivio, probablemente creyendo que yo nunca descubriría la verdad, que realmente podríamos tener un nuevo comienzo con él, manteniendo su doble vida. Le sonreí dulcemente y le dije: se vienen algunas sorpresas, querido. Creo que esta fiesta marcará nuestras vidas para siempre. Los últimos días fueron de preparativos frenéticos. Confirmé con el técnico audiovisual que ambos videos estaban listos y probados. Verifiqué con el catering que el champán especial que había pedido, una botella exclusiva para el brindis final, estuviera asegurado. Pensé mentalmente veces las palabras exactas que diría en el momento de la revelación. La noche anterior a la fiesta, dormí sorprendentemente bien. La certeza de lo que estaba a punto de hacer me trajo una tranquilidad que no sentía desde hacía meses. Quizás, por la mañana, besé a Augusto como si fuera un día cualquiera y dije: hoy será especial, ¿verdad? Él sonrió nerviosamente y respondió: sin duda, querida, un día para recordar. En eso tenía razón. Sería un día que ninguno de nosotros olvidaría jamás. El 15 de abril de 2023, amaneció soleado, como si el propio cielo conspirara a mi favor. Abrí los ojos antes de que sonara el despertador, con esa mezcla de ansiedad y determinación que solo siente quien está a punto de cambiar por completo el rumbo de su propia vida. Augusto ya estaba despierto, sentado al borde de la cama con los hombros tensos. Noté su nerviosismo cuando me deseó buenos días. Su voz tembló levemente, algo que solo notaría alguien que ha convivido con él durante 3 décadas. ¿Nervioso por la fiesta, querido?, pregunté inocentemente mientras me levantaba. Un poco, respondió sin mirarme a los ojos. 30 años, es mucho tiempo, ¿verdad? Cada minuto valió la pena, respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Especialmente este día valdrá cada segundo. El teléfono sonó a las 7:30 en punto. Era mamá, ansiosa como siempre por asumir el control. María querida, ya voy camino al salón de fiestas para supervisar la decoración. No tape. Por nada, gracias mamá.
respondí con una dulzura calculada. No sé qué haría sin ti en mi vida. Las palabras tenían un doble sentido que ella jamás notaría. Pasé la mañana en el salón de belleza, permitiéndome ese pequeño lujo. Quería estar deslumbrante para lo que estaba por venir. Elegí un vestido azul marino, no blanco, porque no había inocencia alguna que celebrar el elegante y sofisticado, que había comprado en secreto semanas antes. El azul marino siempre fue mi color, realzaba mis ojos de una manera que Augusto no podía resistir. Incluso después de tantos años, mientras la peluquera terminaba mi peinado, recibí un mensaje de Claudio informándome que él y su esposa ya habían llegado a la ciudad. Marina también venía en camino con su esposo y mis 2 nietos. La idea de exponer la verdad frente a los niños me incomodó brevemente, pero me tranquilicé al recordar que había organizado una sala separada con recreación infantil durante la ceremonia principal a las 2 de la tarde. Cuando llegué al salón para una última revisión, encontré a mamá dando órdenes a los decoradores. A sus 76 años, aún mantenía la postura erguida y la mirada firme, que siempre intimidó a todos a su alrededor, menos a mí. Ya no, todo está perfecto, mamá, la elogié. Sinceramente, la decoración era realmente magnífica. Flores blancas y azules por todas partes, mesas elegantemente dispuestas, una pista de baile iluminada con luces suaves. El escenario para mi revelación no podía ser más adecuado. Solo quiero que todo sea especial para ustedes. Querida, respondió abrazándome, sentí su perfume caro, probablemente otro regalo de Augusto, y resistí el impulso de apartarla. Será inolvidable, aseguré, comprobando discretamente que el sistema audiovisual funcionaba perfectamente. El técnico me hizo una señal positiva desde una esquina del salón. Los 2 pendrives estaban con él, identificados únicamente como video 1 y video 2. Volví a casa para arreglarme y encontré a Augusto terminando de vestirse. Estaba elegante en su traje nuevo, pero noté manchas de sudor formándose bajo sus brazos, a pesar del aire acondicionado. Lo ayudé con la corbata, un gesto que repetí incontables veces a lo largo de nuestro matrimonio, Anne. Nuestras miradas se cruzaron en el espejo. Estás hermosa, dijo él, girándose para tomar mis manos. Guarda los elogios para más tarde, respondí con una sonrisa enigmática. Esta noche tendremos mucho que decirnos. Llegamos al salón a las 6 de la tarde, 1 hora antes del inicio oficial de la ceremonia. Los primeros invitados ya comenzaban a llegar, amigos cercanos, familiares, colegas de trabajo de Augusto, mis amigas de la escuela donde enseñaba. Saludamos a todos con sonrisas ensayadas, recibiendo felicitaciones y admiración por nuestra duradera unión. A las 7 en punto, con el salón ya lleno, más de 200 personas habían confirmado su presencia. El maestro de ceremonias anunció el inicio de la celebración. Augusto y yo caminamos juntos hasta el pequeño altar decorado, especialmente para la ocasión. Mis hijos, Claudio y Marina, estaban sentados en la primera fila, sonrientes y orgullosos. Mamá estaba junto a ellos, radiante en su vestido verde, esmeralda, un color que yo sabía era el favorito de Augusto. El celebrante, un viejo amigo de la familia, comenzó la ceremonia con palabras emotivas sobre el amor, el compromiso y la fidelidad. A la ironía, no se me escapó, y noté que Augusto estaba cada vez más inquieto a mi lado. Mamá mantenía los ojos fijos en nosotros, o mejor dicho, en él, con una intensidad que me sorprendía que nadie más hubiese notado a lo largo de los años. Después de los discursos iniciales, llegó el momento que había planeado cuidadosamente, la presentación del video retrospectivo de nuestra vida juntos. Las luces del salón se atenuaron y una gran pantalla descendió detrás del altar. Antes de renovar nuestros votos, anuncié al micrófono. Preparé una pequeña sorpresa, un video que resume nuestra historia juntos. Miré directamente a Augusto, cuyo rostro había palidecido. 30 años dan para muchas historias, ¿verdad, querido? El video comenzó exactamente como todos esperaban. Fotos de nuestro compromiso, de la boda, del nacimiento de los hijos, de cumpleaños y navidades felices. La banda sonora emotiva
arrancaba suspiros y sonrisas del público. Augusto se relajó visiblemente a mi lado, probablemente creyendo que yo no sabía nada, que su vida secreta conmigo permanecería intacta. Entonces, después de exactamente 7 minutos de recuerdos felices, la pantalla se puso negra por unos segundos. Sentí a Augusto tensarse de nuevo, aun cuando volvió la imagen. Ya no eran fotos familiares, sino la primera de las pruebas que había recopilado a lo largo de los meses. Una grabación clara de Augusto y mamá en nuestro propio despacho, en un momento de intimidad que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Un murmullo confuso se extendió por el salón. Augusto se quedó congelado a mi lado, incapaz de moverse o hablar. Mamá, desde la primera fila, se levantó bruscamente, pero parecía igualmente paralizada. El video continuó, implacable. A mensajes de texto explícitos aparecieron en la pantalla, ampliados para que todos pudieran leerlos. Fragmentos de conversaciones grabadas, con sus voces perfectamente reconocibles, resonaron por el salón. Documentos financieros mostraban las transferencias regulares a la cuenta de mamá durante décadas. Finalmente, la grabación más reciente de apenas un mes atrás, donde discutían cómo continuarían viéndose después de la renovación. Devotos aun cuando las luces volvieron a encenderse. El silencio en el salón era absoluto. 200 pares de ojos alternaban entre mí, Augusto y mamá, intentando procesar lo que acababan de presenciar a mis hijos. Parecían en estado de shock, incapaces de comprender la magnitud de la traición que acababa de ser expuesta. Caminé con calma hasta el micrófono, mi voz más firme que nunca. Como pueden ver, realmente estamos celebrando 30 años hoy, dije pausadamente. 30 años de traición, de mentiras, de una relación que comenzó incluso antes de nuestro matrimonio. 30 años en los que fui engañada, no solo por el hombre que juró amarme, sino también por la mujer que debió protegerme por encima de todo. Ana Augusto finalmente recuperó la voz, acercándose a mí, con las manos extendidas en súplica. María, por favor, ¿podemos explicarlo? Aparté sus manos con un gesto decidido. No hay nada que explicar. Las imágenes hablan por sí solas. Me dirigí a los invitados. La mayoría, aún en estado de shock. Agradezco la presencia de todos. Lamentablemente, no habrá renovación. Devotos Hoy, sin embargo, tengo algunos anuncios importantes que hacer. Saqué un sobre del bolsillo y lo abrí lentamente. Primero, me gustaría informar que los documentos de divorcio ya están preparados. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Augusto, en sus ojos se abrieron con pánico. Mamá se había desplomado en su silla, el rostro oculto entre las manos. Segundo, tengo el placer de anunciar que la finca que heredamos de tus padres, Augusto, aquella que generosamente transferiste a mi nombre la pasada Navidad, será transformada en la sede de la nueva Fundación María Rodríguez para mujeres en situación de vulnerabilidad. Un leve murmullo de aprobación recorrió la sala. Algunas de mis amigas intercambiar miradas de admiración. Me gustaría informar que todos los ahorros conjuntos que logré recuperar, aproximadamente el 60% de lo que teníamos, fueron transferidos a una nueva cuenta. La mitad de ese valor será dividida entre nuestros hijos. Miré a Claudio y a Marina, que aún parecían atónitos. La otra mitad financiará mi nuevo comienzo en mí. Volví directamente hacia Augusto y mamá. En cuanto a ustedes dos, ahora son libres para estar juntos, sin mentiras, sin encuentros secretos, también libres para explicarles a todos, incluidos sus nietos, la verdadera naturaleza de su relación en mí. Quité la alianza y la coloqué sobre la mesa más cercana. El tintineo del metal en el silencio del salón pareció presionar indefinidamente. La fiesta continúa, anuncié, sorprendiendo a todos. El buffet está pagado, la música contratada, el champán está frío. Consideren esto como mi celebración de liberación en cuanto tengo un vuelo que tomarán. Fue en ese momento cuando Augusto finalmente reaccionó, corriendo hacia mí. No puedes hacer esto. Es nuestra vida, nuestra casa, nuestro dinero. Lo miré con una calma que lo hizo retroceder. Era nuestra vida, Augusto. Tú
y mamá tomaron sus decisiones durante 30 años. Hoy, yo tomé la mía, encaminé hacia la salida, deteniéndome solo para abrazar a mis hijos y asegurarles que hablaríamos al día siguiente. Mientras cruzaba el salón, sentí las miradas de todos siguiéndome. No había vergüenza en mis pasos, solo la dignidad de quien finalmente reclama el control de su propia historia. En el estacionamiento, el taxi que había pedido ya me esperaba. A través de las ventanas del salón, podía ver el caos que se había instalado. Augusto gesticulaba, frontekemen, tratando de explicar lo inexplicable. Mamá permanecía sentada, aparentemente en estado de shock. Mis hijos estaban juntos, consolándose mutuamente ante la revelación que acababan de presenciar. Subí al taxi con solo una pequeña maleta. Todo lo que necesitaba para los próximos días estaba en el apartamento que había alquilado en secreto. El conductor, ajeno al drama que acababa de escenificar, me preguntó rutinariamente: ¿al aeropuerto, señora? Sí, respondí, sintiendo el peso de 3 décadas disiparse de mis hombros. Al aeropuerto, por favor. Mientras el coche se alejaba, miré por última vez hacia el salón iluminado. 30 años de mentiras habían terminado en una noche de verdad. No sentía alegría. No exactamente, pero sí una profunda sensación de justicia cumplida. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades. El taxi me dejó en el aeropuerto a las 21:45 de esa noche inolvidable. Embarqué en el vuelo de las 23:30. Elegí, a propósito, un destino sin ninguna conexión con mis recuerdos anteriores. Durante las 2 horas de vuelo, sentí una mezcla confusa de emociones: alivio, tristeza, miedo a lo desconocido y, sorprendentemente, una ligereza que no experimentaba desde hacía décadas. Llegué a las 12:30, alojándome en un pequeño hotel cerca de la playa que había reservado semanas antes, usando solo mi primer nombre. Dormí profundamente por primera vez en meses, sin pesadillas, sin despertarme sobresaltada, imaginando dónde estaría Augusto o con quién a la mañana siguiente. El teléfono sonó a las 8 en punto. Era Claudio, mi hijo. Su voz sonaba ahogada entre la rabia y la incredulidad. ¿Dónde estás, mamá? Estamos todos preocupados. Estoy bien, hijo. Necesitaba este distanciamiento. ¿Cómo está tu hermana? Destruida. Todos lo estamos. Es difícil de procesar. ¿Por qué no nos lo contaste antes? ¿Y ustedes me habrían creído contra su padre y su abuela? El silencio que siguió fue su respuesta. Acordamos que él y Marina vendrían a verme la semana siguiente, cuando ya estuviera más establecida. No revelé mi ubicación exacta. Aún no estaba preparada para que Augusto supiera dónde encontrarme. Ese mismo día, recibí un correo de mi abogado informándome que Augusto había sido notificado oficialmente sobre el divorcio. Al parecer, estaba devastado y quería una oportunidad para explicarse. Instruí al abogado a mantener toda comunicación estrictamente profesional y relacionada solo con los procedimientos legales. Mamá también intentó contactarme. Decenas de mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. En su último intento, llegó a decir que todo era culpa de Augusto, que él la había manipulado todos esos años. Borré todos sin responder. Su capacidad para evadir la culpa, incluso ahora, solo confirmaba que mi decisión había sido la correcta. Los primeros días en la ciudad fueron de adaptación. Alquilé un pequeño apartamento amueblado con vista al mar, usando parte de los ahorros que había apartado. Era un espacio simple pero solo mayor, tal vez el primer lugar que realmente podía llamar propio en toda mi vida adulta. Una semana después de mi llegada, como habíamos acordado, Claudio y Marina vinieron a visitarme. Estaban más tranquilos, pero aún tratando de comprender la magnitud de lo sucedido. Marina trajo algunas fotos antiguas que había rescatado de la casa antes de que Augusto pudiera destruirlas. Está vendiéndolo todo, me contó. La casa, los autos, vaciando cuentas. La abuela se mudó allí temporalmente, pero apenas se hablan ahora. ¿Qué dice la gente?, pregunté, intentando
no demostrar que me importaba la opinión ajena. La ciudad entera no habla de otra cosa, respondió Claudio. Algunos defienden a papá, dicen que exageraste con la exposición pública, pero la mayoría está de tu lado, especialmente las mujeres. Hablamos durante horas. Lloré por primera vez desde la noche de la revelación. No por el matrimonio perdido, sino por el tiempo perdido, por los años que dediqué a una mentira. Mis hijos lloraron conmigo. Antes du hers. Marina me sostuvo las manos con firmeza. Mama, mereces ser feliz. De verdad, fue el inicio de un proceso lento de reconexión con mis hijos. La traición no fue solo contra mí, sino contra toda nuestra familia. Ellos también necesitaban tiempo para procesar que parte de su historia se había construido sobre mentiras. Mayo de 2023 trajo los primeros desafíos legales. Augusto impugnó la transferencia de la finca, alegando que no sabía lo que estaba firmando. Ann, mi abogado, presentó pruebas de que él estaba plenamente consciente durante la firma, incluyendo fotos del momento. El juez falló a mi favor y la propiedad permaneció. A mí no. En junio, concreté el proyecto de la fundación, usando la finca como sede. Establecí un centro de apoyo para mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente víctimas de relaciones abusivas. Contraté trabajadoras sociales, psicólogas. No se trataba solo de una venganza contra Augusto, sino de transformar mi dolor en algo positivo. Dar sentido al sufrimiento. Administraba todo a distancia, con visitas mensuales discretas a la ciudad. Julio de 2023 marcó la finalización del divorcio. Augusto finalmente aceptó los términos, al darse cuenta de que las pruebas en su contra eran abrumadoras y que cualquier impugnación solo prolongaría su humillación pública. En la división fue más favorable para mí de lo habitual. Dadas las circunstancias de la separación, firmé los documentos finales sin sentir nostalgia, solo el alivio de un capítulo cerrado. Usando parte del dinero recibido en la separación, me matriculé en un curso de arteterapia. Siempre me gustó pintar, pero nunca tuve tiempo ni incentivo para desarrollar ese talento. A los 60 años, me convertí en estudiante, nuevamente, rodeada de jóvenes que sorprendentemente me acogieron con respeto y curiosidad. Mi experiencia de vida se convirtió en un recurso valioso en las discusiones sobre el arte como herramienta de sanación. En septiembre, recibí una llamada inesperada de doña Teresa, la mejor amiga de mamá. Al parecer, las cosas no habían funcionado entre los dos amantes. Finalmente, libres. Augusto había propuesto matrimonio a mamá, probablemente intentando legitimar la relación ante la sociedad, pero ella lo rechazó. Según Teresa, mamá le habría dicho que la emoción estaba en la clandestinidad, sin el sabor de lo prohibido, sin la adrenalina del secreto. La relación se desgastó rápidamente. Augusto se mudó a otra ciudad, donde aparentemente empezó a trabajar en un banco más pequeño. A mamá se quedó en la ciudad, enfrentando el ostracismo de la comunidad. Está sufriendo, María, dijo Teresa, obviamente tratando de despertar mi compasión. Nadie le invita a nada. La gente cruza la calle para no saludarla. Las decisiones tienen consecuencias, Teresa. Respondí simplemente. Ella hizo las suyas durante 30 años. Ahora está cosechando lo que sembró. En octubre, mi nueva vida. Ganó otro componente inesperado, durante una exposición de arte local, en la que presenté algunas pinturas. Conocí a Roberto, un profesor universitario jubilado, de 65 años, también divorciado, con una historia muy distinta a la mía, pero igualmente marcada por nuevos comienzos. Comenzamos una amistad sin pretensiones, encontrándonos para tomar café después de las clases de arteterapia, intercambiando libros y opiniones sobre películas. Cuando nos dimos cuenta, nos veíamos casi todos los días. En noviembre, me invitó oficialmente a cenar. Fue mi primera cita después de 30 años con la misma persona. Me sentía nerviosa como una adolescente, pero también segura de una forma que nunca había experimentado con Roberto. No había necesidad de fingir ni de hacerme pequeña. Él apreciaba mi fuerza, mi independencia recién descubierta. Eres una mujer extraordinaria, María, me dijo esa noche. Convertiste una tragedia en triunfo. La Navidad de 2023
Fue un hito importante. Mis hijos y nietos vinieron a pasar las fiestas en mi nuevo hogar. Alquilé una casa más grande en la playa para alojarlos a todos. Por primera vez en décadas, celebramos sin la presencia de Augusto ni de mamá. Fue diferente, a veces extraño, pero genuinamente. Felisa Marina comentó que nunca me había visto sonreír tanto. Claudio trajo noticias de la ciudad. La fundación estaba prosperando, ayudando a decenas de mujeres. Ana Augusto había intentado regresar recientemente, pero se encontró con puertas cerradas. En cuanto a mamá, aparentemente se había enfermado. Nada grave, pero lo suficiente como para despertar algo de preocupación. ¿Piensas verla algún día?, preguntó Claudio, con cautela. No lo sé, respondió honestamente. El perdón es un proceso, hijo. Todavía estoy en medio de Elian de 2024. Trajo una propuesta inesperada. Roberto fue invitado a un proyecto de investigación en Europa que duraría 6 meses y me invitó a acompañarlo. Mi primer impulso fue rechazarlo. Nunca había salido del país, nunca imaginé una aventura hacia mi edad, pero entonces me di cuenta, ¿por qué no? La fundación funcionaba bien bajo la administración competente que había contratado. Mis hijos estaban establecidos en sus propias vidas. Por primera vez, era completamente libre para elegir. En febrero, partimos hacia Portugal, el primero de 5 países que visitaríamos. Envié postales a mis hijos desde cada ciudad. Recogí recuerdos que nunca imaginé tener. Probé comidas que ni siquiera sabía que existían. En París, visitando el Louvre, Roberto me sorprendió con una pregunta. ¿Te arrepentirías de invertir en nosotros, María? No era exactamente una propuesta de matrimonio. Ambos teníamos la suficiente experiencia como para saber que un papel no define una relación. Era una invitación a construir algo juntos, a nuestro ritmo, a nuestra manera. No, respondí con certeza. No me arrepentiría en absoluto. Regresamos a nuestra ciudad natal en agosto de 2024, donde Roberto tenía familia y donde decidimos establecer nuestra nueva base. Compré un apartamento acogedor en un barrio arbolado, con espacio suficiente para un pequeño taller de pintura. Esas alturas, mis cuadros ya empezaban a venderse en pequeñas galerías. Nada grandioso, pero un reconocimiento que alimentaba mi alma. En septiembre, recibí la noticia de que mamá estaba gravemente enferma, un cáncer agresivo diagnosticado demasiado tarde. Marina me llamó llorando, pidiéndome que considerara hacerle una visita. Sigue preguntando por ti, mamá. Tal vez sea la última oportunidad. Después de días de profunda reflexión y largas conversaciones con Roberto y mi terapeuta, sí, finalmente, había buscado ayuda profesional. Decidí visitar a mamá, no por ella, sino por mí. Para cerrar ese ciclo en mis propios términos, volé a mi ciudad natal en octubre, alojándome en casa de Marina. Mamá estaba en el hospital, visiblemente debilitada por la enfermedad. Cuando entré en la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. María, viniste. Me senté junto a su cama sin tomar su mano, manteniendo una distancia calculada. Sí, vine. ¿Me perdonas?, preguntó directamente. Su voz, débil. No estoy aquí para eso, mamá. Estoy aquí para decirte que, a pesar de todo lo que hiciste, logré encontrar paz. No se trata de perdón o reconciliación, se trata de cerrar un ciclo. Ella cerró los ojos, lágrimas cayendo por sus mejillas arrugadas. Lowent, no merezco más que esto. Conversamos durante casi una hora, no sobre el pasado. No había nada que añadir allí, sino sobre mi nueva vida, mis proyectos, mis nietos. Le conté sobre la fundación, sobre cómo estaba ayudando a otras mujeres a reconstruir sus vidas antes du erm. Dejé al lado de su cama una pequeña pintura que había traído, un amanecer sobre el mar, simbolizando nuevos comienzos. Adiós, mamá, dije simplemente. Falleció 2 semanas después. Asistí al funeral, serena y distante, ofreciendo apoyo a mis hijos pero manteniéndome emocionalmente reservada. Ana Augusto apareció brevemente, envejecido y abatido. Nuestros ojos se cruzaron una única vez, a través del cementerio. Ya no había ira ni dolor,
solo el reconocimiento silencioso de dos personas que un día compartieron una vida, ahora siguiendo caminos irrevocablemente separados. En diciembre de 2024, la fundación cumplió su primer año con resultados que superaron todas las expectativas. Más de 50 mujeres habían sido ayudadas, muchas reconstruyendo sus vidas por completo. Me invitaron a dar una charla sobre mi experiencia. Al principio dudé, pero terminé aceptando. Era hora de convertir mi historia privada en inspiración pública. Y ahora, en mayo de 2025, 2 años después de aquella noche que lo cambió todo, estoy aquí, grabando este video, a pedido de mi nieta Mayo R, que insistió en que mi historia debía ser compartida. Abuela, tienes que contar esto a otras mujeres, me dijo. Y tenía razón. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la edad es solo un número cuando se trata de dignidad y autodeterminación, que las relaciones deben elevarnos, no empequeñecernos, y que el verdadero poder no está en la venganza por venganza, sino en la capacidad de transformar el dolor en propósito hoy. Roberto y yo estamos planeando un viaje hacia el próximo año. Sigo pintando y gestionando la fundación a distancia. Mis hijos están bien, mis nietos creciendo sanos. Si estás viendo este video y te identificas con cualquier parte de mi historia, quiero que sepas que no existe prisión más segura que aquella que construimos para nosotros mismos cuando aceptamos menos de lo que merecemos. Y no existe libertad más dulce que la que encontramos cuando finalmente reunimos el valor para decir basta a la vida. Realmente comienza. Cuando decidimos que merecemos ser los protagonistas de nuestra propia historia, nunca es demasiado tarde para pasar la página y comenzar un nuevo capítulo. Créeme, sé de lo que hablo. Si les gustó mi historia, no se olviden de darle like al video, comentar, compartir y suscribirse al canal.